Estamos acá con Jazmín Ley, militante de Pan y Rosa, y el PTS en el Frente de Izquierda. Y va a estar acompañándonos hoy Lili Leyes, que es militante de la Asamblea Lesbo-Trans Feminista, parte de ATE y de la Asamblea del 19 y 20 de diciembre del 2001 acá en Rosario. Y bueno, no pudo llegar por distintos inconvenientes, pero estuvimos compartiendo con ella hasta hace un ratito. Bueno, Jazmín se quedó un ratito más, yo me tuve que ir un ratito antes para venir acá al stream. Un homenaje a Celeste Leprati. Bueno, ¿cómo andás, Jaz? Bien, ya cansada con el último trecho, pero nos queda todavía por delante el 20 de diciembre y la jornada también de mañana, así que todavía no se puede descansar. Sí, exactamente. Bueno, venimos, eso, contaba recién que venimos de Amsafe, donde hubo un encuentro muy Muy lindo, la lindo. verdad que sí, conmemorando un poco a Celeste Leprati. ¿Querés contarnos un poco Sí, qué fue el evento del que venimos? sí, la convocatoria fue en Fe, la verdad que bueno, nos encontramos con muchas caras que compartimos durante estos 23 años un camino juntos con Cele, con sus hijes que están gigantes, que crecieron mucho y que también fueron parte de este proceso, de esta lucha y de esta construcción, como dice la Asamblea del 19 y 20, de construir entre todos la justicia. Celeste, hermana de Pocho Leprati, inicia su camino a la militancia de esa manera, pero después indudablemente se convierte en una luchadora con voz y nombre propio, que tuvo muchos caminos en el medio y en muchos de esos nos encontramos juntas, desde la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad, contra la represión, también acompañando, recuerdo que fue una de las primeras en acercarse a luchar y acompañar a las familias de Magaldi que estaban peleando por un pedazo de tierra y vivienda. Desde el feminismo nos pudimos encontrar también en las causas del gatillo fácil. Digo, fue un recorrido de muchos años que no fue solo el 2001, pero que tiene como nacimiento en su origen el 2001. Hoy en Ansafé se hizo una proyección de un documental muy lindo que hicieron dos chicos estudiantes de cine que lo hicieron en el 2019, que decíamos por primera vez un documental donde Celeste no habla de Pocho, sino que habla de ella, de la madre, la mujer, la docente que era. Estaban sus compañeras docentes, por supuesto, también de Ansafé, compartiendo anécdotas. Después se hizo también una proyección del grupo anti-extractivismo que vinieron de Buenos Aires, hicieron este aporte, y se presentó un libro en el que también Cele hace un aporte muy Ujú. importante. Así que nada, fue una jornada muy linda que tuvo como cierre a Lila, la hija menor de Cele, haciéndonos jugar un poco a la memoria y a preguntar, tipo como un multiple choice, cómo era Celeste y cuáles eran sus gustos. Y todo estaba muy atravesado por su rol en la sociedad y en el mundo militante, ¿no? Ujú. Has, vos empezaste a militar muy piba Sí, y muy relacionada al pedido de justicia en particular por por Pocho Pocho. Leprati y bueno, y todos los caídos por el 19 y 20 de diciembre. ¿Cómo fue el acercamiento de una piba de unos 15, 15 16 años. años en el 2006, con la asunción de un gobierno bueno, con el gobierno de Néstor Kirchner que venía a decir, bueno, y posteriormente el primer gobierno de Cristina, que venían a decir que los derechos humanos era algo que iba a ser prioritario, el inicio de los juicios a los genocidas, bueno, vos decís, ¿no? La construcción colectiva de justicia. ¿Por qué empezaste a militar en ese momento? ¿Por qué con esa causa? Yo en el 2001 tenía 11 años recién cumplidos. Veía todo lo que pasaba. Mi vieja era carnicera, aparte mujer carnicera en un barrio, era no solamente que era disruptivo, sino que también ante los niveles de violencia que había, producto de una crisis social muy grande, también nos dejaba en un lugar de mucha vulnerabilidad, las dos Ujú. solas. eh, y la remamos juntas desde ese lugar. Mi vieja ya era militante, venía con toda mi familia también muy involucrada en lo social. Uno de mis primos militaba con Pocho en el barrio. Ahí fue donde tuve la oportunidad de comer uno de sus guisos. En Ludueña, No, en Villa en Banana. Villa Banana. ¿Por qué? Porque Pocho iba por todos los barrios de Rosario y literal lo que dice la canción de Farolito, el tipo llevaba la cebolla y el puré de tomate en la mochila y donde veía que había necesidad de un guiso y había una olla, lo hacía. Yo cuando arranco a militar en Villa Banana, por esto del pedido de justicia de Pocho y porque quería seguir su legado, porque vivía en un barrio, en zona oeste, en barrio Verano, donde el 2001 nos había marcado demasiado, donde
para nosotros había un futuro que estaba trunco, que estaba puesto en dudas, donde nos venían a robar todo y entendíamos eso y en simultáneo teníamos la posibilidad de empezar a ser sujetos y actores nosotros, los jóvenes. Y bueno, primero me acerco ahí y años después termino la secundaria, empecé a estudiar periodismo, conozco la biblioteca Pocho Leprati, donde conozco a Celeste. En otro barrio esa En Barrio biblioteca. Tablada. O sea que nos vamos del noroeste ahí a la Tablada. Sí. Y ahí empiezo a militar con Cele, que aparte Cele también militaba en Ludueña, en el Bodegón Cultural Casa de Pocho, militaba con nosotros en la Biblioteca Pocho Leplati, militaba en ATE, militaba en ANSAFE, o sea, trascendía un montón de espacios desde sus diferentes ámbitos. Y bueno, ahí también conozco a Lili, con quienes empezamos a ser parte de la Asamblea 19 y 20 de diciembre del 2001, compuesta por organizaciones sociales y familiares de víctimas del 2001. Que claramente la abanderada de eso era Cele, quien sostuvo eso durante tantos años era ella. Por eso nos parecía importante hoy conmemorarla, digo, estamos a pocos años del aniversario de su fallecimiento y estamos a pocas horas de 23 años del argentinazo. Y en esa construcción había algo que en un sentido siempre se le conectaba, que eran los diferentes mundos, el sindical, el político, el de las barriadas populares. Esa asamblea era como un encuentro de todos, todas y todes, de ir construyendo y pisando diferentes espacios, desde la Facultad de Psicología, donde se hizo uno de los encuentros más grandes de familiares en el año 2010, como en los actos que se hacen con familiares en la puerta de tribunales desde hace 23 años, cada 19 de diciembre, el 20 cuando se cumplieron 20 años, hubo un discurso creo muy importante, creo que fue para mí de los más conmovedores y con más sangre que hizo Cele, que fue casualmente el último, sin que ella lo supiera. Que lo tenemos después, bueno, lo Después tenemos. lo podemos... Jazmín sugirió que escuchemos ese recorte, así que en un ratito lo escuchamos y charlamos un poquito sobre eso Sí, también. y que bueno, ella ahí ponía en palabras y reclamaba todos estos encubrimientos que hubo durante todos estos años, las hipocresías de los gobiernos, como el de Alberto, que decían que venían a terminar con todo tipo de violencia institucional mientras reprimían en Chubut. Puso en palabras el dolor de las familias. Sí, y después, digo, hubo pandemia y hubo casos como el de Astudillo Castro, que un pibe desaparecido en plena pandemia, muy buscado y que, bueno, fue un caso de violencia institucional bastante emblemático, emblemático sí, por supuesto. cuando arrancó la pandemia. Sí, y que además vino a prometerles que iba a poner una plaquita en el Congreso donde ni siquiera estaban los nombres de los asesinados, porque el Estado, como dice Cele, el Estado no sabe quiénes son, nunca supo quiénes son un número, y era todo muy hipócrita, venían a prometer una ley de reparación con un resarcimiento económico para las familias que hasta el día de hoy no está, o sea, no existió. Entonces, ahí también, por esos tiempos, había fallecido Reutemann, a quien no hubo un político de la burguesía, incluido el peronismo, que no felicite y salude como si fuera que se estaba muriendo un prócer y se estaba muriendo un asesino. Que en ese momento era gobernador de la provincia de Santa Fe. Exactamente, y es el principal responsable de los asesinatos que hubo acá en esta provincia, así como también de los muertos por las inundaciones en Santa Fe. Y bueno, en esos caminos que construíamos juntos, yo creo que aprendí mucho, aprendí de la sensibilidad de Cele, aprendí a poder lidiar con esos mundos, de cómo unirlos con todas sus controversias. También muchas veces nos encontramos en caminos distintos, separados. Sin embargo, pese a estar a veces en espacios distintos, tener diferencias o lo que fuera, Cele te abría la puerta, te tendía la mano y creo que es un valor muy importante de una militante social que sabía en qué lado de la vereda estaba. Y creo que el nacimiento de un montón de movimientos sociales a partir del 2001 forjan también una generación y una camada de militantes que tenemos un poco esos valores como emblemas y que también somos completamente conscientes de que no luchamos solamente por conmemoración y contra la impunidad de ayer, sino que luchamos contra la impunidad de hoy, porque eso que pasó en el 2001 tiene hilos de conducción que durante todos estos años siguieron estando, fundamentalmente la represión estatal y el hambre. Hoy nos encontramos en vísperas de los 23 años del argentinazo
y el hambre es un crimen era una de las banderas que se levantaban en el 2001 y está más vigente que nunca. Bueno, qué sé pienso yo. también un poco que además estos espacios que surgen alrededor, o sea, post 2001, como con la necesidad de búsqueda de justicia, con la necesidad bueno, de poner la realidad de los barrios en el centro, etcétera, como también lo que vos decís, bueno, no, se mezclan distintos mundos, uno sindical, el otro por justicia o libertades democráticas, etcétera, como también en el último tiempo es indiscutible que abrazaron, organizaron, impulsaron la lucha en contra de los principales casos bueno, que hace un ratito estuvimos hablando también con Martín, de los principales casos de violencia institucional. Pienso, o sea, no, yo creo que no podría, sin la participación de mucha de esa gente que fue activista en el 2001 y que fue protagonista, o posterior, unos años después, creo que no existiría la causa de Franco Casco, por ejemplo, el acompañamiento a su familia, a Elsa, a Ramón, el sostenimiento, eh, la apuesta de abogados, las grandes movilizaciones, la exigencia a que se sumen más sectores de centros de estudiantes. Bueno, ¿no? Pienso en el caso de Franco Casco porque quizás fue uno de los primeros casos donde nos encontramos con muchas de esas personas que venían peleando desde el 2001 a esta parte, ¿no? Sí, no existiría la memoria, no sabríamos ya a esta altura, después de tantos años, quiénes fueron. No sabríamos que Franco Casco no era un pibe lumpen que andaba por ahí haciendo maldades, como nos querían hacer creer los medios hegemónicos cuando no lo encontrábamos, sino que era un pibe laburante, que cometió el delito de venir a visitar a su familia a Rosario y terminó asesinado en la comisaría séptima y después en el río Paraná, ¿no? Qué sé yo, no existiría esa historia porque nos hubiéramos quedado con la oficial, como pasa con todas las causas de violencia institucional y de represión. Y algo que es muy característico, y volvimos mujeres, volvimos mejores, algo que es muy característico es que en todas esas causas las que están al frente son mujeres, son madres, son hermanas, desde Celeste a María Elena, a Julieta Riquelme, a Elsa, que ya no está entre nosotros y que lamentablemente se fue sin poder tener justicia, y que ahora sí Ramón está a punto de obtenerla y que creo que eso es también en memoria de Elsa, digo, ¿no? Es en memoria de esas mujeres que le pusieron el cuerpo hasta el último día para pelear y decir, loco, a mi hijo lo mataron, a mi hijo lo desaparecieron. Y Cele también se fue de la misma forma. Y creo que ese rol no es casual, porque las mujeres, además de maternar, que lo hemos hablado en otros streams y en otros momentos, también somos enormemente luchadoras y entendemos por nuestra opresión lo que significa que el Estado te oprima y somos las más valientes en ponerse al frente de eso. Y no es casual, digo, en las causas así surge también una sororidad entre mujeres y automáticamente nos encontramos luchando y vamos a abrazar a esa madre que hoy no tiene el pibe o a esa hermana y se construyen lazos que creo que muchas veces van más allá de las diferencias que pueden existir o del inmediato. Son lazos que son más profundos y que nos dejan enseñanzas más permanentes, me parece. Me recuerda un poco una anécdota que vivimos hace un mes más o menos con mi vieja, charlando con mi sobrino que tiene 9 10 años, y bueno, que en la escuela le estaban contando un poco que fue el 24 de marzo de 1976. Entonces le contábamos la existencia de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo y cuál era la diferencia entre ser madre y entre ser abuela, y cuáles eran los delitos que cometían los militares y el Estado genocida. Y en un momento dice, ¿y los padres? No había padres de Plaza de Mayo. Bueno, un poco esto también, ¿no? La resiliencia de las mujeres bueno, para sobreponerse y entender de que así como es una pelea muchas veces vivir y sobrevivir en este sistema, y para quienes tienen hijos y maternan poder darle un futuro o pelear por un futuro, bueno, cuando eso te lo arrebatan hasta físicamente con la desaparición o el asesinato de un hijo, es, bueno, saber que te tenés que parar de nuevo a seguir peleándola porque la justicia no va a venir si Por una no la supuesto. pelea. Y no es casual incluso que esas mujeres son también las mismas que nos encontramos en el ambiente feminista, digo, son un montón de conclusiones que creo que fueron construyéndose de a poco y que el 2001 fue un hito para que eso suceda, el argentinazo fue un hito en eso y digo, yo planteo, hay que seguir luchando por la impunidad de hoy, contra el hambre hoy, pero también hay una memoria colectiva que hay que traer, que hay que pensarla profundamente. Digo, hubo una resistencia muy importante que a veces para los más pibes
le decía el 2001 y la saben ahí nomás, ni siquiera, como es una historia tan reciente, ni siquiera se estudia en la escuela, no es que lo estudian como la última dictadura cívico-militar, entonces es algo que sí está más en nuestras manos de transmitir, de sacar conclusiones, de ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, y de reivindicar justamente esa resistencia que hoy la tenemos como bandera y decimos que la seguimos construyendo y profundizando. Sí, totalmente. Tengo una pregunta, Hasa. En ese momento de militancia en estos espacios ligados al pedido de justicia y al 2001, bueno, ¿cómo se leía por ahí? Porque también, por lo menos yo opino que hubo también una relectura desde los Sí. estados y de los gobiernos del 2001. Bueno, hay analistas que incluso dicen, bueno, el kirchnerismo como gobierno es hijo del 2001, pero es algo de lo que nunca se anima a hablar del punto de vista de la movilización masiva que terminó echando a un policía, a un presidente, poniendo en jaque todo un sistema político, etcétera, con grandes huelgas, movilizaciones, asambleas barriales, tomas de fábricas recuperadas, bueno, ¿no? Una serie de cosas. Ahora, ¿cómo se leía desde esos espacios? Yo creo que una relectura que después hacen, o sea, una reapropiación que hacen algunos gobiernos bueno, de querer apropiarse de las víctimas, de los luchadores, de esta memoria, de estas historias, que incluso, no sé, vimos campañas electorales utilizando la canción de Pochole Prati. El Partido Socialista, Wiener. Claro, o sea, cómo se leía, bueno, de esos espacios esta utilización por parte de los gobiernos. Con mucho asco se veía. En principio hubo un sector, no hay que negarlo, digo, hubo un sector que creyó en que el Partido Socialista iba a generar una comisión organizadora independiente, que iba a esclarecer los casos, que iba a hacer justicia. Hubo una confianza en el progresismo de grandes sectores, aparte porque había toda una política cultural donde el progresismo hacía mucho por cooptar espacios, pero bueno, rápidamente se cayó la máscara, se demostró que el progresismo no era tan piola como lo mostraba, que podía, de hecho, qué sé yo, había una utilización política, porque en última instancia también era un espacio que tenía que competir contra el peronismo de Obeid, de Reutemann, que todavía estaban vigentes, y fue una utilización que claramente años después no cayó muy bien en parte de los familiares ni de los sectores que lucharon siempre por justicia. También hubo muchas ausencias en la lucha, y hay que decirlo. Desde, si se quiere, en el 2001, que no estaban todas las organizaciones en las calles, porque algunos definieron guardarse, como de estos 23 años, si mirás para atrás cualquier video, cualquier foto, un 19 o un 20 de diciembre, faltan un montón de organizaciones, digo, ¿no? Organizaciones que dicen que van a terminar con la violencia institucional. Si no marchás un 20 de diciembre, ¿qué decirte? Medio que te cagás en todo eso. Y nunca definieron marchar, o cuando lo hicieron de manera divisionista, con acciones de poca relevancia. Son pocos los sectores que siempre le pusieron el cuerpo, y creo que son sectores del sindicalismo combativo, que son sectores de la izquierda, son sectores de la centroizquierda, pero hubo muchos que definen hasta el día de hoy seguir no estando. Incluso en momentos donde dicen que estamos en el peor gobierno de la historia de Argentina y hablan de Milei y definen no estar. Digo, ni siquiera ahora contra Milei van a salir a la calle. Los seguimos convocando, vengan, cuando quieran, tienen las puertas abiertas, compañeros y compañeros. Pero sí, eso se lee de esa manera. Incluso aparte de las discusiones de la organización previa a la jornada del 19 y 20 tuvieron que ver con esto y denuncian esto. Bueno, si les parece, vamos a verla al recorte que nos trajo Jazmín de Celeste para homenajearla, y volvemos un ratito a seguir charlando algunas cositas y después seguimos. Hay una placa desde hoy en Casa del Gobierno que es para recordar lo que el Estado salió a hacer en diciembre de 2001. Iba a contener los nombres de los y las asesinadas. No están. ¿Saben por qué? Porque el Estado no conoce a las víctimas. Porque nosotros, desde aquí, nosotras les pasamos los nombres. Porque no saben quién es Yanina García. Porque no saben quién era Walter Campos, quién era Pocho. Da bronca la utilización, las miserias. El Estado tiene la posibilidad una vez más de hacer otra cosa. Dejen de reprimir el Chubut. Dejen de ampliar a nuestro pueblo. Bueno, ahí la escuchábamos a Celeste Leprati en
efusivo discurso a 20 años de Diciembre. el 19 y 20 de diciembre del 2001. Has, ¿por qué a 24 años, 23 años 23. del 19 y 20 de diciembre del 2001, por qué hay que marchar este viernes? Porque el hambre es un crimen, porque la represión hay que enfrentarla, porque la entrega de nuestro país hay que enfrentarla, porque seguimos exigiendo justicia por los 39 asesinados en el 2001 y por cada uno de los pibes. Algo que no mencioné es que los familiares de Gatillo Fácil son parte de la organización también de esta jornada este año y también van a estar con sus demandas mañana en la puerta de tribunales a las 10 de la mañana y el 20 movilizando a las 4:30 de la tarde hacia el monumento. Y porque a Milei solamente lo podemos derrotar con un plan de lucha y enfrentándolo en las calles. Exactamente, retomando las banderas del 2001, saliendo a las calles en unidad todos los sectores y sobre todo exigiendo la necesidad de paros nacionales y generales para echar a Milei. Así que bueno, Has, nos vemos el viernes. Nos vemos mañana y el viernes. Nos vemos Nos mañana, vamos a ver todos es los verdad. días. Es verdad. Y el viernes a las 4:30 de la tarde en la Plaza San Martín, y los invitamos a los que están del otro lado a sumarse a marchar junto a nosotros.